El sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es uno de los 7 sacramentos que Jesucristo nos dejó en su Iglesia, por lo que es uno de los canales por donde recibimos abundantemente la gracia de Dios. Es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo y la Eucaristía, y cuya unidad debe de ser salvaguardada, por lo que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. La confirmación une a las personas más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, como auténticos testigos de Cristo, para defender la palabra confirmación, que significa fortalecimiento. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, que se realizó primero el día de Pascua y luego de manera evidente el día de Pentecostés. Desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo. Esta imposición de manos es considerada como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa la gracia de Pentecostés junto con la unción con el óleo perfumado, llamado crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, que imprime un sello espiritual. El ministro de la confirmación es el obispo, quien el Jueves Santo, en la misa crismal, consagra el santo crisma para toda su diócesis. En algunas ocasiones, el obispo confiere a algún sacerdote la autorización para que en su nombre y con su potestad efectúe el sacramento de la confirmación. Pero esto es extraordinario. La realización del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Sigue cuando el obispo extiende sus manos sobre los confirmados, que es el signo del don del Espíritu Santo, y el obispo realiza así su efusión. Después, el rito esencial del sacramento de la confirmación, que es conferido por la unción del santo crisma en la frente del confirmado, imponiendo la mano con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El beso de paz con lo que construye el rito del sacramento significa la unión del obispo con todos los fieles. Con este sacramento de la confirmación se aumenta el crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. Nos introduce más en la filiación divina, nos une más firmemente con Cristo, aumenta en nosotros la gracia y los dones del Espíritu Santo, nos une más firmemente con la Iglesia, nos da una fuerza especial para difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Nos da la fuerza en la lucha contra los enemigos de nuestra salvación, que son el demonio y sus secuaces. Nos hace soldados de Cristo y de su Iglesia.
y nos defiende de nuestras malas inclinaciones y contra la maldad que existe en el mundo. Recuerda que has recibido el espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de fortaleza, de conocimiento y de piedad, de santo temor de Dios, que no es temor de miedo, sino temor a perderlo por el pecado, por lo que procura guardarlo. La venida del Espíritu Santo con sus dones y frutos propios tiene como objetivo específico la formación de cristianos maduros y responsables, como lo fueron al fin los apóstoles a la salida del cenáculo. Como ellos, la madurez de los confirmados se expresa de modo especial en el apostolado consciente y activo como testimonio vigoroso del Señor resucitado y de su Evangelio. Esto nos dice el Papa San Juan Pablo II. Así vemos cómo el comportamiento de los apóstoles antes de Pentecostés, que todavía tenían en sus mentes el pensamiento material de que ya se iba a ejecutar una liberación de la dominación romana sobre el pueblo judío. Era eso lo que entendían. Pero saliendo del cenáculo el día de Pentecostés, después de la infusión en sus almas del Paráclito prometido por Cristo, los transforma totalmente y en ese momento entienden la misión que el Señor Jesús les manifestó a lo largo de su convivencia de 3 años en sus correrías, enseñándoles la doctrina nueva que Él llegó a predicar. En ese momento se convierten en los verdaderos predicadores de la doctrina de Cristo, sin importar todas las situaciones en su contra. Los transforma radicalmente. El valor y la sabiduría en ellos es verdaderamente manifiesta por la efusión del Espíritu Santo en sus almas. La confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble, por lo que sólo se puede recibir una sola vez. Su carácter es para toda la eternidad. ¿Quién puede recibir la confirmación? Todo bautizado que no la haya recibido. Es un sacramento de vivos, por lo que es necesario recibirlo en estado de gracia, y lo que es recomendable es acudir antes al sacramento de la penitencia en caso de que el sujeto ya sea mayor de edad. La Iglesia recomienda recibirlo teniendo por lo menos una edad del uso de razón, aunque eso no es indispensable. Lo conveniente es tener una preparación previa de su contenido. Sin embargo, en situación conflictiva o de peligro de muerte, se debe confirmar a los niños aún sin tener todavía el uso de razón. A este sacramento se le llama a veces como el sacramento de la madurez cristiana, aunque sabemos que no necesariamente esa madurez se alcanza con la edad. Esta madurez es obra del Espíritu de Dios. Conviene que los candidatos al sacramento busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina y que, a lo largo de su vida, tengan ayuda y apoyo para subrayar la unidad con el bautismo. Si el bautismo es el sacramento del nacimiento de una nueva vida, la confirmación es el paso a la edad adulta del cristiano. Eso nos dice en la Suma Teológica. El apostolado
de los laicos es una participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, y todos están destinados a ese apostolado por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación. En el Concilio Vaticano II también nos dice: los laicos tienen el derecho y el deber de ser apóstoles en virtud de su misma unión con Cristo cabeza, insertos en el cuerpo místico de Cristo por el bautismo y robustecidos mediante la confirmación por la fuerza del Espíritu Santo. Son destinados al apostolado por el mismo Señor Jesucristo. Santo Tomás nos dice en la Suma Teológica: la lucha espiritual contra los enemigos invisibles corresponde a todos los cristianos, pero la lucha contra los enemigos visibles, o sea, contra los que persiguen a la fe cristiana, confesando el nombre de Cristo, es propia de los confirmados, que han llegado espiritualmente a la edad madura. También nos dice: quien tiene a su cargo niños, han de ocuparse diligentemente de que sean confirmados, porque es grande la gracia que proporciona este sacramento. Si mueren, tendrán más gloria el confirmado que el que no lo ha sido, porque el confirmado tiene mayor gracia. Es aconsejable recibir la confirmación al llegar al uso de razón, porque ya entonces pueden comenzar las tentaciones y los años siguientes son decisivos para consolidar los hábitos de lucha necesarios en la vida cristiana. Muchas gracias.